dije, no tiene mucho de dificultad. Lo que sí quiero comentarles es que, ahí están viendo ya la presentación, se manejan medidas de tendencia central, lo que es moda media y mediana, para datos no agrupados. Y datos no agrupados se refiere a que son pocos datos, es decir, no los podemos representar mediante tablas, por ejemplo. A esto se refiere que son las medidas de tendencia central de moda media y mediana para datos no agrupados. Pero también existen las medidas de tendencia central que son media, moda y mediana para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, nos estamos refiriendo que son muchos datos, y como son muchos datos, los debemos de representar mediante tablas, y estas tablas obviamente refiere a algunas columnas, y a partir de ciertas fórmulas vamos a encontrar estas medidas de tendencia central. Pero por lo pronto en esta semana nos vamos a ocupar de las medidas de tendencia central para datos no agrupados, es decir, datos que son muy pocos y que nos van a permitir encontrar estas tres medidas de tendencia central de una manera muy sencilla. En este caso, repito, la media aritmética, que lo que también se llama promedio, se representa con una X mayúscula, y en la parte superior se coloca una línea o un guión para representar o simbolizar de que estamos hablando de la media aritmética o el promedio. Entonces, cuando ustedes vean de que tengamos una X y en la parte de arriba un guión, nos estamos refiriendo a la media o el promedio. En el caso de la mediana en muchas de las ocasiones se representa con la letra M y la letra E, y la moda con la M y la O. En algunos otros casos, la moda se representa con una V invertida, con una pequeña V invertida. Y lo comento por aquello de que puedan leer otros tipos de bibliografías y puedan encontrar esta forma de representación. Bien, para no irnos tan lento, voy a comenzar con hablar la media aritmética o promedio. Decíamos que esto es cuando hablamos de ciertas cantidades, de ciertos números, y lo que vamos a encontrar, como su nombre lo indica, la media o el promedio, es sumar esas cantidades y dividirlas entre el número de ellas. Es decir, si tenemos 10 cantidades, las vamos a sumar y dividimos entre 10. Si tuviéramos 5 cantidades, sumamos las 5 cantidades y dividimos entre 5. Ahí tenemos una pequeña formulita que tiene la X y el guión en la parte superior y tiene el signo igual. Esa W horizontal que ustedes ven ahí se refiere o menciona que es la sumatoria, es decir, la suma de cada uno de los datos de esa muestra. La X refiere que es la suma de cada uno de los datos de la muestra. Y abajo, que tenemos la N, se refiere al número total de datos. Entonces, en la parte más abajo, que tenemos el ejemplo que refiere a 10 pacientes de edades de 21 años. Entonces, y de 32, de 15, de 59, 60, 61, 64, 60, 71 y 80. Estas son las edades de 10 pacientes. Entonces, ¿cómo podemos sacar el promedio o la media aritmética? Pues como lo mencionábamos, sumamos cada uno de esos elementos o de esos datos obtenidos. En ese momento ustedes ven que de inicio tenemos la X con el guión arriba y sumamos todas las cantidades. Y como son 10 pacientes, 10 es el número que se representa con la letra N, el total de datos. Por esta razón, al dividir de la suma de todos estos datos, que son 10 pacientes, entre 10, nos da 52.3 años. Ese es el promedio de los 10 pacientes de sus respectivas edades. Entonces, esa es la media del promedio, entonces no tiene ninguna complicación. Estamos hablando de datos no agrupados, de datos muy pequeños, de muestras muy pequeñas, y nos permite obtener la media aritmética o el promedio.
La mediana, lo voy a explicar rápidamente. La mediana, de igual manera, tenemos ciertos datos. En este caso tenemos calificaciones del curso de estadística, de calificaciones obtenidas. Y, por ejemplo, tenemos el 10, 8, 6, 4, 9, 7, 10, 9 y 6. Estas son calificaciones de un curso de estadística. Ahora, en el caso de la mediana, eso sí quiero que tomen nota. En el caso de la mediana, lo primero que hay que hacer con los datos es ordenarlos de menor a mayor o también de mayor a menor. Si no se ordenan los datos, cuando obtengan la mediana va a estar mal. Entonces, y aquí lo menciono, primero se deben ordenar los datos de menor a mayor o también de mayor a menor. No importa que sea de menor a mayor o de mayor a menor. La idea es que los ordenemos. Una vez que los ordenemos, vamos a ver el valor que se encuentra en medio. El valor que se encuentre en medio, justamente en medio, ese va a ser el valor de la mediana. Pero tenemos dos casos importantes que voy a mencionar. Cuando son datos impares, que es el primer dato que voy a mencionar, cuando son datos impares, es decir, cuando tenemos 3 datos, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente, son datos impares. Entonces, cuando vemos, una vez que ordenamos los datos de menor a mayor o de mayor a menor, siempre va a existir un dato que está justamente a la mitad. Cuando son datos impares, tomamos el dato que está en medio y sin problema inmediatamente ubicamos el valor de la mediana. En este ejemplo, tenemos ya una vez ordenados, tenemos el 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 y 10. Entonces contamos y sabemos que tenemos 9 calificaciones. Entonces, el valor que está en medio es el 8. Por lo tanto, la mediana es el número 8, o la calificación en este caso es 8 del curso de estadística. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos datos pares? Es decir, tenemos 4 datos, o 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20 datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí también de igual manera nos hablan de un curso de matemáticas sobre calificaciones y lo primero que debemos hacer es ordenarlos de menor a mayor o también de mayor a menor. Y en este caso se ordenaron de menor a mayor y es el 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Si nos damos cuenta, en esta situación tenemos 10 datos. 10 es un número par. Entonces, lo que hacemos para encontrar lo que está a la mitad, si nosotros nos damos cuenta, los datos que se encuentran precisamente a la mitad es el 8 y el 9. No hay un solo dato que se encuentre a la mitad. Como son datos pares, entonces sería el 8 y el 9. Contamos 4 a la izquierda, 4 a la derecha y nos quedan 2 en el centro. Lo que hacemos es entonces sumar esos datos, 8 más 9, que nos dan 17, y 17 entre 2 nos da 8.5. Repito, cuando son datos pares, vamos a sumar los dos valores que se encuentran justamente a la mitad y dividimos entre 2. Y de esta manera encontramos el valor de la mediana. Así de sencillo. Ahora bien, para encontrar la moda es una cosa que todos ya conocen. La moda es lo que se repite. Cuando hablamos de vestimenta, cuando hablamos de ciertos dichos, referimos a moda a aquello que es frecuente, aquello que se repite mucho. Entonces, eso es lo que es la moda. Y en el caso de matemáticas, la moda es aquello o aquellos valores o datos que se repiten. Pero cuando solamente hay un valor entre muchos valores, cuando hay un valor que se repite, solamente un valor, se llama unimodal, tiene sus datos particulares, ¿sí? Es unimodal cuando un dato se repite. Pero cuando hay 2 datos que se repiten, se llama bimodal. Bi se refiere a 2. Bimodal, entonces recibe el nombre cuando son datos que se repiten. Y cuando no hay datos que se repiten en ciertas cantidades, se dice que es amodal, ¿sí? Entonces, repito, cuando no hay valores que se repitan, se llama amodal. Entonces,
Esa es la parte, y también se dice que no hay moda. Bien, vamos a ver los ejemplos. El ejemplo 1. Ahí tenemos los datos, el 5, 21, 32, 59, 60, 60, 61, 64, 71 y 80. Y en este caso ya están ordenados. Para una mayor visión y mayor control en la organización de los datos, se sugiere que se ordenen. Y entonces, para que veamos cuáles son los datos que se repiten, esa es la idea. Y es lo primero que debemos hacer, es ordenarlos para que podamos ver cuáles son los valores que se repiten. En este primer ejemplo, el único valor que se repite es el 60. Por lo tanto, es el único valor que se repite, y se repite 2 veces. No importa cuántas veces se repitiera el 60, pero es un solo valor, se llama que es unimodal. La moda es unimodal. Y la moda es 60 años, porque estamos hablando de ciertas edades en este caso particular. En el ejemplo 2 tenemos ciertos datos, y lo vuelvo a comentar. Lo primero que hay que hacer es ordenarlos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, una vez ordenados, vemos que se repiten el 2, el 3 y el 4. Entonces, si ustedes ven aquí, pero los que más se repiten, ¿sí? Los que más se repiten es el 3 y el 4. El 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 4 veces. El 2 se repite 3 veces, pero como se repite menos veces, vamos a tomar en cuenta los que más se repiten. En este caso, vamos a referirnos al 3 y al 4. Decía, el 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 4 veces. Como son dos números que se repiten de igual manera, en la misma cantidad, se dice que la moda de 3 y 4 es bimodal. ¿Por qué? Porque son dos números que se repiten. En el ejemplo 3, de igual manera, ahí están los datos y los ordenamos. Y de esta manera vemos que ningún valor se repite. Todos aparecen solo una vez. Por eso se dice que es amodal. O también cuando vemos que solamente se repite una vez, podemos decir que no hay moda. En ambos casos podemos decir que es amodal o que no hay moda. Esa es la situación. Ahora, en el caso particular también, dentro de esto, tenemos los siguientes datos, 3, 5, 6 y 7. Si se dan cuenta, una vez ya ordenados, los 4 valores o los 4 datos se repiten 2 veces cada uno. Entonces, decimos que cada valor tiene una frecuencia de 2, es decir, que se repiten 2 veces cada uno. Por lo tanto, no hay moda tampoco y se llama amodal. ¿Por qué? Porque ambos, más bien no ambos, sino todos los valores se repiten con la misma frecuencia. Por esta razón se dice que es amodal también. De esta manera llegamos a la explicación de esta sesión. Es muy sencilla la sesión. Repito, esto es para datos no agrupados y su ejercicio está muy sencillo también. Algunos ya me enviaron su trabajo, no los he revisado. Los voy a revisar en el transcurso del día de mañana y pasado. Comenzaré a revisarlos, pero comento, no es una sesión complicada. Afortunadamente, de regreso del periodo vacacional, no es tan estresante esta actividad. Está muy sencilla. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto para poder retroalimentar en algún caso, si es que hubiera alguna duda. Los escucho si fuera el caso. ¿No hay ninguna duda, muchachos? De igual manera, me gustaría saber si si no hay duda, de igual manera que me digan que no hay dudas, para que también yo ya esté con esta idea de que ya está todo claro en ese sentido con esta sesión de la semana 7. Ok, creo que no hay tampoco. No, profe. Bien, gracias, Diana. Ya hice el pase de lista. Pues si no hay duda,
yo solicito que a partir de ese momento comiencen a trabajar. Si ustedes comienzan a trabajar ahorita, creo que el resto del tiempo les va a alcanzar para que terminen su actividad y se quiten una pequeña preocupación de esta actividad de matemáticas de probabilidad estadística. Creo que no se estarían llevando ni 20 minutos para esta actividad, para que puedan dar inicio en la parte complementaria de esta sesión, que son 2 horas, y que puedan terminar rápidamente su actividad. Para aquellos que ya me enviaron su actividad, permítame calificar